Hoy es el Día del Ferretero. Yo creo que don Arturo ni sabía, pero nosotros igual venimos a saludar. ¿Cómo le va, Arturo? Bien, bien. ¿Anda bien? Sí, bien. Bueno. La verdad que no sabía, ¿eh? Bueno. Así que gracias por la visita. Nos da gusto venir aquí, charlar un rato con usted, Arturo, porque pensamos debe ser el ferretero más antiguo de la ciudad, ¿o no? Había otro cuando usted se instaló aquí en Ramírez. Sí, bueno, nosotros empezamos en el año 58, ¿no es cierto? Así que en noviembre del 58. Así que para noviembre van a ser 60 años, ¿no es cierto?, que tenemos el negocio. Y en aquel entonces habían ferreteros. Por ejemplo, la Casa Largui, que era muy importante, ¿no es cierto?, en aquel entonces, muy importante, ¿eh? Tenía de todo. La Cooperativa Agrícola tenía ferretería. Después habían, por ejemplo, varios negocios que tenían, por ejemplo, las cosas esenciales. El clavo, esas cositas que se venden todos los días, ¿no es cierto? Claro, es como el clavo, viste, vos antes era como el azúcar y la hierba en un negocio, ¿no es cierto?, sí. de comestible. Como cigarrillo. Sí, como cigarrillo. En aquel entonces era así, ¿no es cierto? Claro. Que hoy ha cambiado muchísimo eso. Hoy ya, o sea, el clavo casi no se usa, ¿no es cierto?, porque hay pegamentos muy especiales para todo, ¿no es cierto? Así que eso ha cambiado fundamentalmente, ¿no es cierto? Las ventas han cambiado, han disminuido, pero por esa causa, me parece a mí, porque se están ocupando otras cosas, ¿no es cierto? Yo, si mal no recuerdo, nosotros éramos uno de los pocos que vendían correa para las máquinas cosechadoras, pero anteriores, ¿no? Y nos cansábamos de vender correa, y tal que nosotros, por ejemplo, el sábado a la tarde, normalmente tenía que quedarse uno acá, y el domingo me buscaban a mí de mi casa, porque la gente trabajaba, y nosotros decíamos, cuando están trillando y se rompe una correa, vengan, ¿no es cierto? O otra cosa, que lo teníamos, ¿no es cierto? ¿Y eso ya cambió? Eso cambió, eso ya no se usa más. Prácticamente las máquinas nuevas tienen otro tipo de correa, ¿no es cierto?, muy especiales, son mucho más modernas, ¿no es cierto?, especiales. Una máquina cosechadora hoy es un lujo, ¿no es cierto? ¿Por qué puso ferretería, Arturo, si ya había 2 o 3 en Ramírez? Mi viejo, nosotros teníamos, por ejemplo, un campo en Viale, cerca de Viale. Y antes en el campo era así, cuando los hijos se casaban, los padres, si podían, le daban un campo o le daban una casa, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros éramos 3 hermanos. Alfredo ya tenía su lugar, el mayor, el Ricardo era menor, él se quedaba en la casa, y yo tenía que irme con mi señora, ¿no es cierto? Me tocaba a mí. Y a Viale no queríamos ir. Y teníamos un campo muy lindo allá, pero lejos del pueblo, pero no queríamos ir a Viale, ¿no? Entonces papá dice, bueno, vamos a venderlo y vamos a hacer un negocio. Y así empezó con la idea, así que la idea era de mi padre, y gracias a Dios, el viejo era inteligente, ¿no es cierto? Tenía una visión bárbara, ¿no? ¿Por qué se vino a Ramírez? Bueno, qué sé yo, siempre nos gustó Ramírez, ¿no es cierto? Estábamos mucho más cerca de Aranguren, y yo me acuerdo que el finado Taborda quería que nosotros le compremos a él. Tal vez hubiera sido, bueno, porque no había otra en Aranguren, era el único, una gran ferretería, ¿no? Tenía todo. Pero tenía muchas cosas que ya no se usaban, ¿no es cierto?, de los arados viejos, esas cosas. Entonces dijimos, no, vamos a empezar de nuevo, ¿no es cierto? Cosas que ya no se venden, ya no las vamos a comprar, ¿no es cierto? Y bueno, así fue la idea, ¿no es cierto? Y empezamos chiquitos, ¿no es cierto? ¿Sabes dónde empezamos? ¿Dónde está? ¿No siempre estuvieron aquí en Calle Libertad, donde están ahora? Nosotros empezamos frente a donde yo vivo ahora, donde está Renta, que eso es nuestro, Sí. ¿no es cierto? Ahí empezamos. Era chiquito el negocio, ¿no? ¿Los primeros proveedores de dónde eran? De Buenos Aires, casi todo. Y de Paraná comprábamos una cocina, la cocina Merlin, me acuerdo, hay nombres todavía que uno recuerda, que no existe más. Y baterías, que no me acuerdo cómo se llamaban, baterías. Y todas esas cosas se vendían muchísimo, ¿no es cierto? Así que... Muy buena ubicación, le voy a decir. Buena ubicación. El negocio era chiquito, el local era pequeño, pero supongo que tenía de todo cuando empezó, ¿no? No, empezamos, no. ¿Faltaban cosas? Pero sí, había mucha plata, ¿no es cierto?, para empezar. Claro. No hay nada que ver con lo que se hace con el tiempo, ¿no es cierto? No, había poca, pero se traía más o menos. Pero yo siempre tengo una anécdota. Había un señor, un ingeniero que trabajaba en Vicental, un alemán. Nos habíamos hecho amigos.
Entonces un día vino a buscar, por ejemplo, 4 llaves de paso. Vamos a poner una cosa así, un ejemplo. Y yo tenía 3. Y le digo, bueno, don Guillermo, qué sé yo cuánto, recién empezamos. Entonces no hay todavía plata para comprar más, ¿no es cierto? Entonces dice él, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un empleado alto, de importancia en mi central. Pero viene don Julio y me reta y me dice las cosas. Y vos, dice, a vos nadie te reta, ¿no es cierto? Vos sos, claro. Así que es mejor ser un patrón chico, dice, que un empleado grande, dice. Claro. Era una idea. Esta letra se me quedó, ¿no es cierto? Claro. Era muy interesante, ¿no? Sí. Y así empezamos, ¿no es cierto? Y bueno, allá estuvimos tal vez 10 años, más o menos. Y después vino bien don Otto Wolf, nos ofreció esto acá, ¿no es cierto?, que estaba vacío, y allá era chico, teníamos que agrandar. Yo había comprado un terreno, y entonces, pero no estaba pegado al nuestro, y hubiera sido bastante incómodo, ¿no es cierto? Y entonces compramos acá, y trajimos la ferretería, y de ahí acá tenemos mucho espacio, ¿no es cierto? Demasiado espacio tenemos, ¿no? Claro. Acá nos sobra espacio. Sí. Allá nos faltaba, acá nos sobra. Claro. Así es. Pero así. Con el tiempo lo fue llenando, ¿no? Sí. Claro. Sí. Seguro. Arturo, y empezó solito, por supuesto, siempre. Trabajando. Siempre solo. Y después, yo nunca estuve detrás de un mostrador, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo siempre digo, yo me bajé del arado y me vine a ser un ferretero, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por eso digo, gracias a mi viejo, ¿no es cierto? Porque a mí no se me hubiera ocurrido semejante cosas, ¿no es cierto? Porque claro. No era fácil. Pero no se arrepintió nunca. No, al contrario, siempre agradezco a mi padre, ¿no es cierto?, de que fue de la idea, ¿no es cierto?, de hacer ferretería, o sea, negocio, ¿no es cierto? Y durante los 60 años, Arturo, usted todos los días ha venido aquí a trabajar a su negocio. Todos los días, salvo algunas vacaciones que hemos tomado con mi señora, que nos gustaba pasear. Claro. Hemos ido a Europa, ¿no es cierto?, pero el resto, yo siempre estoy acá. Es una esclavitud, ¿eh? Pero cualquier negocio, ¿no es cierto? Sí. Porque usted tiene que estar, llueva, truena, haga frío, haga calor, usted tiene que estar, sí. Porque yo siempre creo que, le digo a los muchachos, hay que ser serio, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de decir cualquier cosa, ¿no es cierto? A eso nunca lo acostumbramos, ¿no es cierto? Cuando alguien pide precio, más o menos, digo, acá no existe el más o menos, acá existe sí o el precio, ¿no es cierto? No se puede, más o menos. Hoy escuchábamos a un colega suyo de Paraná que decía que hay clientes que ni siquiera saben exactamente lo que necesitan, y vienen y dicen, yo necesito el coso ese que se pone en el coso. ¿Pasa acá en Ramírez también? Pasa. Pero lo más lindo es que, por ejemplo, viene alguien y pregunta, algo así parecido, ¿no es cierto? Yo quisiera tener, por ejemplo, en el baño hay tal y tal cosa, a ver si usted la tiene, a ver, y vamos a ir a ver. ¿Y cuánto cuesta? Dice, pero claro. Señora, vamos a ver si lo tenemos, ¿no es cierto? Claro. Con el precio, eso hay tiempo todavía. Claro. Esa es una costumbre muy... pueblerina. De pedirlo. Claro. Preguntar y decir, preguntar el precio, ¿cierto? Claro. Y uno el precio no lo tiene en la cabeza de memoria, ¿cierto? Sí. Imposible, ¿cierto? Sí. Donde hay mucha mercadería, claro. Nadie lo puede tener, ¿no es cierto? Ni tampoco sirve, porque ahí vamos a la seriedad, porque no se puede decir cualquier cosa, hay que saber lo que es, ¿no es cierto? Por eso, ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que venden y poder asesorar al cliente qué es lo que necesita realmente. Eso es lo principal, poder asesorar al cliente, ¿no es cierto? Claro. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Porque si no, la gente sí. Yo a veces le digo a los muchachos, si te preguntan por una cosa y no está, pero hay otra cosa que lo suplanta. Hay que ofrecérselo al cliente, ¿no es cierto? A ver si no le sirve eso. Y más de una vez sale, ¿no es cierto? Sale que se puede suplantar. No un repuesto, por ejemplo, pero sí otras cosas, sí. Eso es... Acá en Ramírez hay una idea, la gente piensa que si uno no consigue lo que precisa en ningún lado, pero seguro en los Miller Eins está. ¿Es así o no? Bueno, así dicen, ¿no es cierto? Yo no lo digo, yo nunca lo he dicho, ¿no es cierto? Le digo, a veces cuando vienen y dicen eso, le digo, ¿por qué tengo la culpa yo de que tengo que tener todo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esa fue una de las cosas que
que yo implanté, ¿no es cierto?, de tener de todo o lo máximo que posible de lo que se ocupa, pero no grandes cantidades. Es preferible tener menos de cada cosa y tener más cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que el que viene acá, ese es un dicho que yo lo he escuchado de clientes acá, dicen, si no hay los Miller no busquen, ¿no es cierto? Yo no creo que sea así, ¿no es cierto? No creo que sea así, ¿no es cierto? ¿Y las ventas, Arturo, han bajado mucho con esta crisis? Han bajado. Se han bajado mucho. Ha bajado, yo digo fácilmente un 30%, si no más, ¿no es cierto? Sí. No solo que han bajado las ventas, sino que hay cada vez menos plata, parece. Porque acá el problema que nosotros tenemos, que no lo tuviéramos si hubiéramos tenido cosecha. Acá tuvimos 2 años de fracaso de cosecha. Y nosotros vivimos acá en esos pueblos chicos de la gente del campo. Seguro. La sequía este año. Acá, primeramente, exceso de lluvia, después sequía, ¿no es cierto? Eso nos mató. Y fue hasta grave no solo para nosotros, para el comerciante, sino que para el pueblo, para la municipalidad, para la provincia y para la nación, ¿no es cierto? Porque no podemos exportar porque no tenemos, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay precios. Hoy vi que la soja se fue a 9.000 pesos, pero ¿qué vale cuando la soja está a 9.000 pesos si no la tenemos, ¿no es cierto? El trigo está a 7.000 y pico, y si no lo tenemos, ¿no es cierto? Porque ya, si no hubo cosecha, ¿no es cierto? O muy poca. El combustible en la estación Shell está a 47 pesos, Arturo, en Paraná. No sé, acá no hemos averiguado todavía. Pero es terrible eso. Es terrible, sí. Va a ser muy difícil. A mí me parece que muchas productores, ¿no es cierto?, van a tener que hacer nuevos números y no sé si más de uno se va a poder seguir, porque se necesita mucha plata y no se puede pedir todo porque los intereses en el banco ahora son prohibitivos, ¿no es cierto? Eso no se puede pagar, nadie le puede pagar porque el que paga eso es porque no va a seguir, ¿no es cierto? Ya está. Y eso antes lo daban las cooperativas, no sé si las cooperativas están en condiciones de dar tantas cosas, ¿no es cierto? Porque acá hay que dar la semilla, el combustible, ¿no es cierto? Después necesitan muchas veces también para los peones, para todo. Es difícil, ¿eh? En este momento el campo no es como que muchos creen que andan en 4x4 porque les sobra la plata. No es así. El campo no está bien en la zona nuestra. Yo conozco la zona nuestra, ¿no es cierto? El resto no. Está bien, Arturo, pero todo esto repercute en la ciudad y naturalmente en su propio negocio, ¿no? Usted advierte aquí que ha habido una baja en las ventas y que la situación se ha puesto complicada. Es complicado, muy complicado, ¿cierto? Pero siempre tenemos la esperanza que siempre los argentinos somos así, ¿no es cierto? Seguro. Y otra cosa, por ejemplo, yo me crié en el campo y sigo en el campo. Y siempre los otros del campo nunca decimos que no, ¿no es cierto? Siempre hay que trabajar, ¿no es cierto? Porque toda la vida ha sido... a mí me parece que la gente del campo siempre paga todos los platos rotos, ¿no es cierto? Siempre, ¿no es cierto? Ahora otra vez se va a aplicar un impuesto, otra vez, ¿no es cierto? Habían sacado los impuestos o las retenciones y ahora parece que no va a ser retenciones, pero va a ser un impuesto, más todavía, de lo que ya estamos pagando, ¿eh? Arturo, ¿quién va a seguir con este negocio? Así como usted lo heredó de su padre. Usted es un hombre grande, ya con mucho respeto lo decimos y lo veníamos conversando recién antes de empezar la nota. No hay muchas personas de su edad que todavía están al frente de un negocio y que vienen religiosamente todos los días, por la mañana y por la tarde para realizar su tarea, ¿no? La verdad que es admirable, ¿no? Que gente como usted siga poniéndole el hombro todavía al país. Sí, lamentablemente, cuando pasó eso con Milo, ¿no es cierto? Porque la Angélica trabajó siempre conmigo, ¿no es cierto? Y eso era la que iba a seguir esto también, ¿no es cierto? Claro. Estaba muy al tanto ya. Probablemente si eso no hubiera sucedido, que ella tuvo que irse a su empresa, hubiera seguido ella. Ella hubiera seguido, ¿cierto? Y yo estaría descansando, claro. Bueno, ¿cierto? A lo mejor. Claro. Pero yo tengo que seguir lo que va a pasar. Me preocupa también, ¿no es cierto? Ella dice, no te preocupes, ya lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, lo que va a pasar no lo sé, ¿no es cierto? Pero, a veces uno dice, es una lástima, cualquier negocio es importante, ¿no es cierto? Cualquier negocio. Y que después tengan que dejarse, ¿no?
Y si fuera así cierto lo que dicen, que únicamente en los Miller se consiguen las cosas que no hay, entonces pues ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar después, no? Ha sido un gusto charlar con usted, ¿eh? Gracias, que tenga un día muy lindo, muchas felicidades en este Día del Ferretero, y si tuviéramos una copa aquí brindaríamos por muchos años más. Sí, señor. Y ojalá, yo creo que mientras Dios me da vida, tengo que seguir acá, ¿no es cierto? Y listo, como decíamos hoy, ¿no es cierto? No hay otra. Y me gusta también. Yo lamentablemente quedé solo hace un año, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno no tiene la compañera, con más ganas de salir, uno tiene, ¿no es cierto? Pues, viene, se distrae. Sí, es una terapia para se distrae, vienen la gente, uno conversa y los asesora y en fin, de todo, ¿cierto? Es gratificante el negocio, es lindo. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.